Concepto de integral definida. Para explicar lo que es una integral definida vamos a utilizar un cálculo similar al que utilizamos cuando hablamos de límites, y va a ser el de un área, el cálculo de un área encerrada por una curva gráfica de una función y igual a f de x, el eje de las x en el intervalo a, b. El área encerrada por este contorno que he definido la vamos a hacer aproximada como la suma, le vamos a llamar S(n), de estos rectángulos que tengo yo aquí definidos, cuya altura es la función f de x en cada punto y la base es un incremento de x. Entonces esa suma S(n), el área encerrada, será igual a f de x1 por el incremento de x1 más f de x2 por el incremento de x2 más sucesivas áreas de rectángulos intermedios hasta f de x(n) por el incremento de x(n). Son n sumandos. Naturalmente esto es una aproximación del área total que quiero calcular. ¿Por qué? Porque si observamos la figura, cada rectángulo desprecia un área que no es exactamente igual a la que incluye como adicional. Entonces esto es una aproximación. Tanto mejor será la aproximación cuanto más pequeños sean los incrementos. Y en el límite, cuando el incremento ese sea 0, es cuando tendremos la solución exacta. Entonces vamos a decir que el área S es igual al límite cuando incremento de x sub i tiende a 0 de la suma entre 1 y n sumandos, de la f de x sub i por el incremento de x sub i. Este límite es lo que nosotros vamos a llamar integral definida entre a y b, y vamos de la función f de x, y lo vamos a representar así. Bien, vamos a ver cómo calculamos ahora esta integral. Para ello vamos a utilizar un ejemplo tomado de la cinemática. Va a ser el movimiento de un móvil en una trayectoria cualquiera con una velocidad variada. De manera que si llevamos a un sistema de ejes la velocidad instantánea en cada tiempo t, que va a ser el eje de las abscisas, la v va a estar representada, la velocidad instantánea, por esta función v igual a f de t. V, si tenemos nosotros definida la función s como s de t, siendo s la longitud del recorrido, hasta un tiempo, desde un tiempo t igual a 0, esa longitud de ese recorrido hasta un tiempo t es la s. O sea que para cada t tengo la s, longitud del espacio recorrido entre tiempo 0 y tiempo t. Este es un intervalo t sub 1, t sub 2, como el que, o t sub 0, t sub 1 podríamos poner. T sub 0, t sub 1 sería un intervalo de tiempos en esa trayectoria, que es lo que tenemos ahí representado. Bien, definimos que la v instantánea era igual a la derivada de s con respecto a t. Si despejo de aquí la diferencial
como tal derivada es el cociente de diferenciales y como tal cociente puedo despejar diferencial de s igual a v por diferencial de t. ¿Qué representa pues el área de este rectángulo que tengo aquí elemental? Pues representa un recorrido elemental, naturalmente, un diferencial de s. Ese área, v por diferencial de t, es lo que tengo aquí. Bien, pues entonces, digamos que el recorrido total entre t sub 0 y t sub 1 será igual a s de t sub 1 menos la s de t sub 0. La s de t sub 1 sería esta y la s de t sub 0 sería esta, que tengo aquí. Luego ese recorrido es la diferencia entre s de t sub 1 y s de t sub 0. Pues la suma, naturalmente, de todos estos recorridos elementales, que yo puedo tener por aquí, diferenciales de s, será el recorrido total entre t sub 0 y t sub 1. Y esa suma, pues, de recorridos elementales es precisamente el área, la suma de las áreas de estos rectángulos es el área del recinto entre la curva f de t, el eje de las t, entre t sub 0 y t sub 1. Luego, entonces, la integral v diferencial de t entre t sub 0 y t sub 1 es precisamente esta diferencia que tengo aquí. Si ponemos, en vez de v, pongo f de t por diferencial de t entre t sub 0 y t sub 1, s de t sub 1 menos s de t sub 0. Pues esta expresión es prácticamente igual que esta. Cambian los límites, cambia la variable, pero es prácticamente la misma. ¿Qué relación hay entre esta función s y la función f de t? Pues que resulta que f de t, que es la velocidad, es igual a la derivada de s respecto de t. Luego s es la función cuya derivada es la función a integrar. A s le damos el nombre de primitiva. O sea, cuando una función es la derivada de otra, aquella derivada, aquella función de la que deriva la llamamos primitiva. Esa es la primitiva de v o de f de t. Pues ahora ya generalizando, vamos a escribir cómo se calcula una integral definida. Si tenemos que calcular la integral entre a y b de f de x diferencial de x, pues será igual a la primitiva de f de x, que va a ser f mayúscula de x, y se va a representar así entre los límites superior b e inferior a, y esto es igual a f de b menos f de a, que es lo que tenemos aquí prácticamente. Luego, entonces, para calcular la integral de una función, una integral definida entre dos límites a y b, lo que tenemos que hacer es obtener la primitiva, la función de la que deriva la función a integrar, y calcular la diferencia entre los límites superior y el valor de la función primitiva en el límite inferior. Naturalmente, si nosotros a la primitiva le sumamos una constante, esto no cambia, porque la diferencia va a ser la misma, la constante se va a ir al hacer la diferencia. ¿Y qué más? Pues también resulta que la f de x, la función a integrar, tampoco cambia, porque su derivada, la derivada de una función más una constante, es la derivada de la función.
porque la derivada de la constante es 0. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de cálculo que utilizamos cuando hablamos de límites, y es el área encerrada por una parábola, una curva parábola. La parábola es la y igual a x2 y calculamos el área encerrada en el intervalo 0, 1 del eje de las x. Este área que yo rayo ahora es el área encerrada en el contorno citado. Bueno, ¿y esto cuánto valía? Esta S valía 1/3. Vamos a ver qué nos sale si lo hacemos utilizando el procedimiento de integral definida. ¿Cuál será el área, esta S, utilizando la integral definida? Pues será S de integral entre 0 y 1 de x2 diferencial de x. ¿Cuál es la primitiva de x2? O la función de la que deriva x2. Pues x3 partido por 3. Intervalo de integración el 0, 1. ¿Esto a quién es igual? Bueno, x3, naturalmente si derivo aquí, ¿qué me sale? El 3 pasa a multiplicar, sería 3x elevado a 2, una unidad menos en el exponente, partido por 3, que es x2. Y esto es 1/3 particularizando para el límite superior, que es 1 partido por 3, menos la función primitiva para el límite inferior, que es 0. Luego es 1/3. Naturalmente sale lo mismo que obtuvimos anteriormente para el caso de los límites.